buenos días amigos y amigas de Andina Canal Online. Estamos con Mirada Electoral Elecciones 2016 esta mañana y nuestro invitado es uno de los postulantes a la presidencia de la República en las elecciones que están en marcha. Se trata nada menos que de Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio, quien a lo largo de los siguientes minutos va a explicar sus propuestas y también a quien también le vamos a consultar algunos temas de coyuntura. Le agradecemos al señor Kuczynski estar aquí con nosotros esta mañana y bueno, Susana Mendoza, mi compañera en la conducción, nos va a detallar un poquito más de quién estamos hablando, aunque Pedro Pablo Kuczynski es muy conocido por su gestión pública y por su vida política, ¿no, Susana? Así es, en verdad no amerita una presentación extensa. Quiero recordarles más bien que pueden comunicarse a través de nuestro Twitter con el congresista, con el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski para hacerle cualquier pregunta e interrogante de interés. Pueden entonces comunicarse a @agencia_andina, @agencia_andina. Pedro Pablo Kuczynski es del 3 de octubre de 1938, es economista, es artista, aunque no se ha desplegado ampliamente en esta área de su vida. Fue asesor económico y presidente del Banco Central de Reserva durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Gerente, vale la aclaración, estamos hablando también de varios años atrás, del Banco Central de Reserva, y también ocupó cargos importantes en la administración pública durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo, como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros. Tiene experiencia entonces en la gestión pública, maneja políticas de Estado, sabe entonces de lo que está hablando también y conoce de música, aunque dice que no canta, pero toca flauta, laúd, que no es un instrumento, digamos, muy común, y también el piano. Gracias por estar con nosotros, señor Pedro Pablo Kuczynski. Y otra cosa más que hice en el gobierno del Perú es que fui ministro de Energía y Minas de Fernando Belaúnde Terry. En el segundo gobierno, vale la recordación. Claro, que justamente que fue una época muy interesante para mí, por lo menos. Ministro de Energía y Minas. Y esta es su segunda postulación presidencial, ¿no es así? Así es. Insiste, yo creo que vamos a hablar un montón de eso también, pero hay una pregunta que cae casi de madura. Acaba usted de lanzar su campaña, se acabó el recreo. ¿El recreo de quién se ha acabado? Cuéntenos. Bueno, en realidad lo que significa eso, vamos a dejarnos de tonterías y a trabajar, ¿no? No me refiero a nuestro partido, a lo que hago yo, me refiero a la conducción del país, a que realmente tenemos que ponernos las pilas para sacar el Perú adelante. Y cuando usted mencionó en algún momento que iba a relanzar su campaña, ¿a qué se refiere? No, en realidad no, eso es un formalismo, porque teníamos una sola campaña, pero luego con la selección de los 140 candidatos al Congreso, se tuvo pues que ordenar un poco las cosas, la campaña congresal y la campaña presidencial, que son dos campañas relacionadas, hermanas, casi gemelas, pero la organización pues ha aumentado de volumen tremendamente, ¿no? Entonces es una campaña interna, de organización comunicacional interna para nada más que ordenar mensajes. Exacto. ¿No va a poner usted más énfasis de repente en algunos lugares en los que tal vez no haya llegado aún como usted quería su mensaje? Bueno, mi mensaje a través de las redes ha llegado a mucha gente. No le hemos invertido suficiente a las redes, hay que pagar y nosotros tenemos una campaña bastante franciscana, le estamos poniendo más énfasis a las redes y obviamente también a los programas de televisión que cuestan mucha plata si uno hace publicidad política. Y yo veo que se está acercando a los jóvenes, por ejemplo. Ayer estuvo un programa de televisión donde básicamente los jóvenes y el PPK de los jóvenes está como retomando ese momento de su vida. Así es. El CUY pues se durmió un tiempito, después el CUY se casó en la Plaza San Martín y ahora tenemos que darle a los jóvenes un mensaje muy importante que es
el de 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Señor Kuczynski, este voto juvenil, esta adhesión de los jóvenes con la que usted despegó en el panorama electoral de las elecciones generales anteriores, parece que fue de alguna manera asimilado por el candidato Julio Guzmán, quien ahora está en problemas, por decirlo coloquialmente. Hay cuestiones de organización y de inscripción. Bueno, esa coyuntura, la coyuntura de que de repente quien está en el segundo puesto en las encuestas podría quedar fuera, ¿cómo la está afrontando usted? ¿Cómo está mirando ese panorama? Miren, nosotros no somos aves de rapiña que se alimentan de los cadáveres de otros. Nosotros damos nuestro mensaje, trabajamos con toda la población, viajamos por todo el Perú, no solo en redes. Una campaña es una mezcla de comunicación y corazón. Claro. Pero también es un momento en donde uno afina sus mensajes, porque Sí. uno se da cuenta en una competencia cuando una situación es una oportunidad. ¿Y qué le diría a esos jóvenes que apoyan en estos momentos a Guzmán, por ejemplo? Yo le diría para que vayan lo que queremos, donde Pipiqui. los jóvenes, los viejos, los de edad media, lo que queremos es sacar al Perú adelante, lo que queremos es que sea un país moderno. Entonces está muy bien hablar de la revolución tecnológica, de la revolución informática, pero tenemos que aterrizar cómo te voy a ayudar a que tú salgas adelante. ¿En qué cosas? ¿Cómo vamos a hacer en educación? ¿Cómo vamos a hacer en agua potable? ¿Cómo vamos a hacer en seguridad? ¿Cómo vamos a hacer en las partes más pobres del Perú, que son las zonas rurales? Así es. Y en caso de que saliera fuera de juego el señor Guzmán, usted hipotéticamente, ¿usted lo llamaría a un posible gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que él es una persona muy mediática, tiene muchos talentos y naturalmente habría que conversar con él, ¿no? Usted lo ha llamado Calichín. ¿Eso implica que de repente lo consideraba un discípulo o un pequeño que estaba detrás de sus pasos? No, yo creo que aquí para gobernar un país como el Perú se requiere mucha experiencia, porque es un país complicado, geográficamente muy complicado. Y culturalmente. Culturalmente, y los desniveles de ingresos entre los diversos grupos son muy grandes también. Entonces hay que tener no solo ideas claras, sino también bastante muñeca para manejar eso. Señor Kuczynski, esta campaña se está viendo, no sé cuál sería el calificativo, tal vez modificada, alterada también por este tipo de acciones, de decisiones de la autoridad electoral, y ahora se viene una nueva designación dentro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, un miembro nuevo representante del Ministerio Público. Esto ha llamado la atención en el panorama político y no sé usted cómo toma este cambio de conformación del Pleno del Jurado en esta campaña ya en plena marcha. Mire, yo creo que hay una regla, no sé si es una regla legal o simplemente de costumbre, que no se puede cambiar de caballo en medio del río. Y aquí estamos en plena campaña, a 7 semanas de la elección, no se puede recomponer el jurado en medio de la campaña. Yo creo que eso va a ser muy fuertemente criticado. ¿Debería entonces tomarse alguna medida para que la actual conformación del jurado se mantenga hasta después de las elecciones, diría usted? Que el actual jurado siga hasta el 10 de abril y después, si hay una segunda vuelta, debería mantenerse hasta el final de la segunda vuelta. Si no hay segunda vuelta, entonces ahí el jurado se puede cambiar. Yo quisiera volver a una pregunta de inquietud que tengo. Se ha referido hace un rato a la importancia que le están dando en estos momentos al Internet, porque han entendido que es una vía de comunicación importantísima y también para un sector de la población. Este sector no lo conoce mucho, PPK, ¿no? Y este sector quiere saber cómo es PPK. Me imagino que usted espera mostrarse tal cual es.
que es transparente. En el tema de, por ejemplo, económico, ¿cómo recauda usted los fondos para la campaña? ¿De dónde provienen los fondos que usted utiliza para hacer la campaña, que además ha mencionado que es franciscana, pero igual? Bueno, en el Internet sí nos conocen muy bien. Nosotros desde hace varios años atrás hemos sido líderes en todo lo que es medios de comunicación social. ¿Cómo recogemos fondos para la campaña en pequeñas cantidades? Por ejemplo, hicimos un cóctel el otro día. ¿Con resultados millonarios como no, era más chiquito, pero muy bonito, 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles por presencia, y así vamos acumulando. ¿Cuál es la dificultad con eso? Si uno quiere ir a hacer publicidad en la televisión, estamos hablando de millones y millones de soles, ¿no? Entonces, como no tenemos los millones de soles, tenemos que hacerlo de otra manera. Pero ¿y de qué manera? La presencia es muy importante, sobre todo en zonas donde PPK todavía y peruanos, por el cambio, no están muy presentes, que son otras regiones del país. No, en realidad eso no es así. Nosotros hemos viajado por todo el Perú en los últimos 7, 8 años, y en nuestro último viaje hace 3 días fue a Huancavelica. Muy poca gente ha ido a Huancavelica. Tuvimos una recepción apoteósica, no solo de la gente de Huancavelica, sino la gente del Ircay, de Angaráis, de Castro Virreina, de Acomayo, que vinieron todos, y aunque Huancavelica no es tan grande como región, como el transporte es deficiente, mucha gente se pasó 5, 6, 7 horas para llegar a la capital. Y ahí tuvimos un conversatorio con ellos, un meeting, donde hubo muchísima gente. ¿Y qué sintió cuando llegó? Porque Huancavelica es una región muy pobre en nuestro país. Usted ha tenido experiencia de gobierno varios años. Claro. Ha tenido, digamos, posibilidades de diseñar políticas económicas y sociales importantes para diversas zonas pobres de nuestro país. ¿Qué pide una región como Huancavelica? Agua potable. Todos los pueblos donde hemos parado, todos piden agua potable. Por ejemplo, Iscuchaca, que es donde la carretera se bifurca a un lado hacia Huanta y Ayacucho, el otro lado hacia Huancavelica, al lado del río Mantaro. Sin embargo, no hay un sistema de agua potable en Iscuchaca, que es una ciudad media de tamaño. No hay servicio de agua potable. En la misma ciudad de Huancavelica, mucha gente reclama eso. Y no estamos hablando de zonas rurales donde la gente toma el agua del arroyo y la tiene que hervir, y todavía en Huancavelica 40% de la gente no tiene electricidad. Entonces, hay varios servicios básicos que necesita la población. Que no ¿Eso, tiene. ¿sería un paquete de servicios el que ofrecería usted o solamente agua potable? No, yo creo que es un paquete, va desde la basura, el asfaltado de la calle, lo que llamamos mi techo, mi barrio, comunicación, en fin, todo eso cuesta un montón de dinero. Pero por ejemplo, el tema del agua, ciñéndonos a agua potable y alcantarillado, estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares, 50.000 millones de soles, a lo largo de 7 años. Y parece una misión imposible, pero no lo es, porque las empresas de agua, de las cuales hay más de 50 en el país, en esos momentos, sí. Pierden un montón de agua, pierden la mitad del agua que procesan. Entonces, buscando un sistema donde se reduce la pérdida y por consiguiente los ingresos de la empresa aumentan, con eso se puede financiar por lo menos la mitad del programa. Y este gobierno ya ha dado una medida, se llama la OTAS, que permitiría, si se implementa, hacer eso. Esas mejoras para el servicio de distribución del agua
implicarían tal vez modificar la estructura de estas empresas, en otras palabras, no sé, fomentar la participación del sector privado en ellas? Nosotros pensamos que no es necesario hacer eso, que tenemos estas pérdidas inmensas, tenemos que cambiar la estructura en el sentido de que los usuarios sean partícipes de los directorios, reciban un descuento si pagan su factura a tiempo. Esa es la modificación que pensamos que hay que hacer. Y aumentar el precio, por ejemplo, porque justamente hay una debilidad en el tema del costo del agua. Las personas todavía no entienden que es importante pagar por el acceso al agua, la alza por de todo tarifas, lo que significa mantener. La alza de tarifas no es muy necesaria, porque la pérdida... Es casi 30% que se pierde el agua. Se pierde 50%. Entonces, solo con bajar ese 50-20%, que sería una pérdida más razonable, inmediatamente la recaudación de la empresa aumenta en 30 puntos, ¿no? Y con eso se va a financiar el programa. Entonces, todo esto que dicen, por ejemplo, hay una marcha ahorita, que una de las razones por las cuales hemos llegado tarde, en la avenida Salaberry, contra la privatización de Sedapal. Nadie ha propuesto la privatización de Sedapal. ¿Usted considera que no es importante ni necesario? Yo creo que no es necesario hacer eso. Lo que hay que arreglar es reducir las pérdidas. Y hay nuevas tecnologías, porque los tubos de todas estas empresas vienen de la época del primer gobierno de Fernando Belaúnde. Se tiene que reemplazar. Un tubo no dura 60 años. ¿No? Entonces hay que cambiar los tubos. Pero eso ahora hay tecnologías con un topo que va poniendo el tubo del desagüe, otro que pone el tubo del agua. Serían más abaratables en cuestión sin tener que romper todo. Antes de continuar escuchando las propuestas ya concretas sobre diversos temas como este, señor Kuczynski, no quiero dejar de preguntarle algo respecto a la coyuntura de esta campaña electoral. Bueno, muy recientemente se han dado a conocer declaraciones de la señora Matilde Pinchi, muy allegada a Vladimiro Montesinos en algún momento, señalando que el candidato... Triste recordación ambos, seguramente. Y señalando que el señor César Acuña alguna vez se reunió y tuvo ciertas exigencias para con el señor Montesinos, cuando este pues tenía todo el poder en sus manos. Más allá del hecho en sí, sobre el que también quisiéramos una opinión suya, también nos gustaría conocer su opinión sobre esta irrupción repentina de estos personajes, como usted dice, de triste recordación en plena campaña electoral 2016. ¿Los fantasmas del pasado nos persiguen, señor Kuczynski? Mire, yo creo que no. Yo creo que eso es un episodio que ya cerró. Esto fue un episodio terrible hace 15, 16, 17 años atrás. Y hemos cerrado el capítulo, pero obviamente de vez en cuando hay recordatorios que nos dicen, bueno, hay que seguir teniendo cuidado, ¿no? Pero no queremos revivir esas épocas de ninguna manera. Otra cosa que también tiene algo que ver con estos personajes de este pasado reciente, algunos candidatos de esta justa presidencial, competidores suyos, se han pronunciado a favor de indultar o que el señor Alberto Fujimori no termine sus días en la cárcel. Ellos dicen, hablo del señor Alan García, del señor Nano Guerra, que lo sacarían de la prisión para que pase sus últimos días, dicen, en su domicilio. ¿Usted en un eventual gobierno suyo haría lo mismo? Mire, yo lo que siempre he dicho hace tiempo, no es la primera vez que lo digo, es que él fue sometido a un proceso judicial que empezó con su extradición de Chile, con una opinión de la Corte Suprema de Chile, que nos permitió al Perú extraditarlo de vuelta al Perú por los crímenes de lesa humanidad. Eso fue todo un proceso que se siguió aquí en los tribunales y que no se puede revertir. Lo que sí se puede hacer es que para personas de cierta edad que
ya han cumplido una parte de su pena en la cárcel, que el Congreso apruebe una ley que yo firmaría si fuera presidente, que le permite cumplir su sentencia en su casa. Pero depende del Congreso, dice usted. Pero no es un indulto, porque hoy eso no está permitido. Entonces se necesita una ley y saldrán otros también, ¿no? ¿Una ley que una bancada suya apoyaría o promovería? ¿Promovería esa ley? Sí, la bancada de su agrupación podríamos política. promover esa ley. Él tiene 76 años, 77 años, está en un estado de salud más o menos delicado, ¿no? Yo apoyaría eso, pero el indulto es otra cosa. El indulto es decir, te perdono porque me parece que tú debes ser perdonado. Los narcoindultos, por ejemplo, se refieren a más de 500 personas que eran traficantes de droga que fueron reincidentes. Hubo 500 reincidentes que estuvieron en la prisión no solo una vez, sino varias. Y eso pues es la crítica a ese tipo de acciones. ¿Cómo toma usted esta disculpa que ha dado el expresidente García respecto precisamente a los narcoindultos, señor Kuczynski? La escucho con atención, pero me parece que una disculpa para una medida que él dijo que estudió un montón de veces, que cada caso lo vio, no es realmente convincente, ¿no? Vamos a Sí, una pausa. Una pausa. Tenemos que ir a una pausa, amigos y amigas de Andina Canal Online. Está con nosotros el candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Ya sabe que si tiene, exactamente, Susana, escríbanos sus preguntas para el candidato al siguiente Twitter. La dirección es agencia_andina. Y nosotros se las haremos llegar a nuestro invitado esta mañana. Ya llegaron preguntas tuiteras, así que sigan enviándolas. Empezamos el siguiente bloque con ellas. Pasamos una pausa, espérenos por favor. Canal Online, Mirada Electoral Elecciones 2016 está de vuelta. Tenemos en nuestro estudio a Pedro Pablo Kuczynski. Él es el candidato presidencial de Peruanos por el Cambio.
después de haber conocido sus opiniones sobre temas coyunturales y algunas propuestas, bueno, nos vamos con las preguntas que ustedes nos están enviando a través del Twitter de la Agencia de Noticias Andina. El Twitter es @agencia_andina. Y bueno, señor Kuczynski, nuestra audiencia, los internautas que están pendientes del programa, nos preguntan algunas cosas. La primera es, ¿qué planes concretos tiene usted, dicen, para reactivar la economía nacional? Lo que tenemos que hacer es diversificarnos, porque el golpe que ha recibido la economía en los últimos 2 años se debe a la caída de nuestras exportaciones, sobre todo los minerales a China. Entonces tenemos que promover nuevas actividades, el diversificación productiva. Diversificación productiva, el turismo. El turismo venía creciendo al 10% al año, turismo receptor, y ahora está creciendo al 1%. ¿Por qué? Porque el aeropuerto del Callao ya no da más. Entonces es fundamental, si queremos traer más turistas al país, hacer la reconstrucción del aeropuerto, el segundo terminal, la segunda pista. Eso es 1. 2, agroexportación, agroindustria. Y ahí hay proyectos en marcha, Chavimochic 3, Majes Siguas 2, pero hay infinidad de pequeños proyectos de riego, de limpieza de canales, por ejemplo, la represa de Paltiture en Moquegua, que se está licitando en este momento. Eso abriría 5.000 hectáreas más en el Valle del Tambo, porque el agua sería fluida todo el año. Y antes de la otra pregunta tuitera, sin embargo yo le pediría, ¿cómo se traduciría su propuesta económica en el bolsillo del peruano común y corriente? ¿Cómo se traduciría? Se va a traducir en coquito, más, 1, 2, 3. No, más trabajo, porque si crecemos al 5, así bien, vamos a poder generar 300.000 nuevos puestos de trabajo al año. Y queremos que las pequeñas empresas se vayan formalizando poco a poco, y ahí hay otros 300.000 puestos de trabajo al año de gente hoy informal, mañana con beneficios, pensión. Y naturalmente hemos propuesto que se ajuste la remuneración mínima vital para empezar de 750 soles hoy a 850 soles el primer día de gobierno. Esa promoción para que las empresas puedan desarrollarse, para dar más empleo, implica de repente modificar las condiciones laborales que actualmente hay, establecer regímenes diferenciados más de lo que ya existe. No, yo creo que todo el mundo tiene que tener el mismo régimen como es en países más avanzados. Lo que necesitamos hacer es que las pequeñas empresas tengan impuestos mucho más bajos, que la SUNAT les diga, bueno, te formalizaste, borrón y cuenta nueva, me vas a pagar 10% de impuesto a las utilidades, no 30%, que es inviable. Y si no quieres llenar el formulario, porque es muy complicado, por cada 1.000 soles que tienes de ingresos me vas a dar 25 soles, o sea, 2,5%. Y con eso, más un seguro de desempleo para los nuevos trabajadores y una reducción gradual del IGB, que es un paquete. Vamos a ver que en vez de tener informalidad en el Perú hoy de más de 60%, podemos bajarla a 40%. ¿Y por qué no promover una ley general del trabajo? ¿Por qué no aprobarla? Porque usted está contando medidas concretas. Aumentaremos el sueldo mínimo, vamos a crear muchos economistas creen que los extra costos laborales es la razón de la informalidad. Eso no es así. La razón de la informalidad es la complicación de ser formal. Todos los permisos que hay que conseguir, todos los contadores que hay que tomar. Pero ellos también contratan personal, por eso decía, ¿no es necesaria una ley general de trabajo?
Yo diría que eso se ha estado discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo, puede haber algunas reformas, pero eso no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que la empresa peruana es mayoritariamente pequeña y no tiene acceso al crédito. Si eres pequeño, el banco grande no te presta. Tienes que ir a un usurero, un habilitador que te cobra 10% al Claro, mes, la banca no 10% al año. Claro, mi banco es una alternativa, pero toda la banca no ha apostado por eso. Pero No, mi banco es una muy buena alternativa, pero mi banco le presta a los formales. En cuestión de empleo para los más jóvenes, quienes recién se integran al mercado laboral, ¿usted tiene alguna propuesta? Yo concreta? tengo una propuesta muy importante, y es que yo quiero crear una mística del servicio público en el Perú y que los jóvenes, sobre todo los universitarios, puedan aspirar a trabajar en el gobierno. Entrada ¿En el Estado? En el Estado. Pero no solo el gobierno central, las municipalidades, las regiones, entrada por examen. O sea, promoción laboral descentralizada para los jóvenes. Eso, entrada por examen. Entras, es muy concursado. Por ejemplo, para entrar a San Marcos hoy, solo el 5% entran, ¿no? Es muy competitivo y lo mismo puede ser para el Estado. Y ahí entras y el gobierno te dice, ok, tú entraste, ahora te voy a dar una beca de superación, de estudios posgrado, etcétera. Te mandamos a ESAN, te mandamos a donde sea, y después tú entras a trabajar en el gobierno regional de Ayacucho, digamos. De acuerdo. Estás ahí 5 años. De ahí te pasamos al Ministerio de Agricultura. Estás ahí 5 años. O sea, va a promover la carrera Del servicio pública y existe, la ley ya existe. Lo que pasa es que no se está aplicando porque se piensa que va a ser muy caro y el Ministerio de Economía ha tendido a frenar la aplicación de esta ley. Pero yo creo que se puede hacer, lo hicimos en el Banco Central hace más de 50 años y creamos una generación nueva de economistas en el Perú. La realidad de la seguridad ciudadana sigue siendo un asunto que nos preocupa a todos, a usted, a mí, a cualquiera de nosotros. El Instituto de Defensa Legal lo calificó con nota 18 a la programa sobre seguridad ciudadana que usted... 18 sobre 20. Que usted implementaría en caso de ser presidente de nuestro país. La reforma, refundar la Policía Nacional, ¿es una medida pertinente, oportuna, buena? ¿En qué consistiría esta? Eso consiste en varias cosas. 1, mejor entrenamiento para la policía. 2, incentivar a que los jóvenes universitarios quieran ser policías. Hoy no quieren ser policías. 3, bono de merecimiento si terminas la escuela bien y con eso vas a poder comprar tu primer departamentito, tu primera casita. 4, nuevas comisarías. En el Perú hay 1.500 comisarías. Es totalmente insuficiente. Necesitamos por lo menos 1.000 más. 5, comisarías bien equipadas. Wi-Fi y radio. Todas con Wi-Fi y radio. 6, barrio seguro, donde hay en cada manzana un sereno o un vigilante que da la vuelta y la gente le puede decir, mire, aquí hay unos fumones que vienen todas las noches, etc. La típica. Claro, ¿no? Pero no es que no tengamos suficientes policías, lo que pasa es que no está bien organizado y los serenos están en los barrios ricos y los barrios ricos es donde hay menos crimen. Los serenos deberían estar en los barrios más pobres. Hay mucho robo también, claro, que se pasa de otro distrito, ¿no? Claro. Precisamente, señor Kuczynski, se acaba de presentar en el distrito de Magdalena, el distrito de la capital,
peruana de Lima, un mecanismo para que los efectivos del serenazgo usen armas no letales. Ya estamos hablando pues de una medida que de repente podría, si bien las armas no son letales como su nombre lo indica, ya implica pues una predisposición diferente, ¿no? Como que es una acción casi radical. Claro, es como radical. Un spray para que Exacto. El ladrón se... Y bueno, este tipo de medidas obviamente responden a situaciones, pues como le decía extremas y que también se condicen con esta corriente popular que uno escucha de que por qué los militares no salen a la calle. Bueno, y ahí, frente a ese tipo de reclamos, frente a ese tipo de demandas, ¿qué hacer? ¿Solamente pasa el tema por el lado policial? No. Yo creo que necesitamos cambios en el Poder Judicial, en el tipo de sentencias. Las sentencias deben ser acumulativas, no individuales como ahora. O sea, mataste a alguien, 15 años. Atropellaste a alguien, 10 años. Le pegaste a tu mujer, 10 años. Y vas sumando todo, 15 más 10, más 10, más 10. Total, 55 años. A la mitad, por buena conducta te puedes ir, pero habrás estado 27 años y medio en la cárcel. De repente te curaste, ¿no? ¿Qué propone usted? Y no nada del 2x1, los bloqueadores de celulares. Hay una licitación en marcha hace tiempo. Hasta ahora, solo 2 cárceles tienen bloqueadores de celulares. No debería haber celulares en la cárcel. Uno debería ir a una sala donde te prestan un celular y tú llamas a tu esposa a que te venga a visitar o lo que sea. De acuerdo, y si usted está diciendo ahorita que para atender el tema del delito desarrollaría estas propuestas y las mejoraría otras. Y las cárceles deben ser productivas, porque hay muchos jóvenes ahí sin sentencia que se demoran años y no aprenden nada. No, sí, hay talleres importantes claro, que implementen eso es muy importante. Pero hay un trabajo que no se habla mucho, que es el tema de prevención de la delincuencia. Claro. Es atender familias. Claro. ¿No? Porque, digamos, estas personas, las joyitas, salen justamente de familias. ¿Cuál es su plan? ¿Qué van a hacer ustedes para justamente prevenir la delincuencia y trabajar con la... Lo hemos hablado ayer en el Cerro San Cosme. O sea, no solo losas deportivas, con luz, iluminación en las noches, sino también debe haber algún instructor, ahí alguien que dé consejos para la carrera de los chicos y chicas. Porque lo que pasa en el Perú es que hay muchos papis que ya no son papis, se han ido de la casa. Estamos en una especie de matriarcado donde las madres son las que se ocupan de los chicos y de la casa también. Y de la casa también, y muchos padres ya no son habidos. Entonces se necesita una presencia masculina de un entrenador, de un consejero, también puede ser una dama, ¿no? Que les diga, bueno, yo pienso que tú podrías aplicar a tal centro de estudios, tal universidad, etc. ¿Y de dónde saldrían estas personas? Bueno, hay que contratarlos. ¿Dependerían de algún ministerio, educación, mujer? ¿Cómo? Yo creo que eso debe depender del Ministerio del Deporte, si lo hay, o del Ministerio de Educación, ¿no? De acuerdo. Muy Hay bien. una pregunta. Sí, bueno, nosotros seguimos pues con Mirada Electoral y nuestro invitado Pedro Pablo Kuczynski. Susana, siempre recordándoles a nuestros seguidores a través de la internet que pueden dirigir sus preguntas a nuestro invitado a través del Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina. Bueno, nosotros seguimos escuchando las propuestas que tiene el candidato de Peruanos por el Cambio sobre diversos temas. Uno de las consultas que le hicimos llegar tenía que ver con la economía, señor Kuczynski, y viendo pues su ideario, sus propuestas, el listado de propuestas que usted tiene, está la de reducir el impuesto general a las ventas, gradualmente, dice usted. En todo caso, esa gradualidad, pese a que supone un lapso en el tiempo, evidentemente va a implicar también la reducción de ingresos tributarios. ¿Cómo va a compensar? Esa es la pregunta. Ahí está, la ¿Cómo va a compensar es obvio, se baja el impuesto, se recauda menos, ¿no?
Se cree eso, Bueno. pero en el Perú hay solo 60.000 pagadores del IGB recurrentes cada mes. Y en realidad tenemos una población que podría ser contribuyente de 18 a 19 millones. Entonces hay una evasión grande que es del orden del 40%. Entonces, al bajar el impuesto, tener una mejor administración tributaria en contacto con las pequeñas empresas, de 18 a 15 en 3 años es una reducción de más o menos 20%, un poquito menos. Podemos fácilmente aumentar la recaudación y hemos hecho un montón de trabajos con gente que ha asesorado a la SUNAT que nos respalda. Evasión, siempre va a haber algo. Bueno. 15, 20%. O sea, evasión cero no propone usted. No, yo quisiera que la evasión fuera cero, Evasión cero no. pero el mundo real no es así. Pero la evasión pues será 10% o 20%. ¿Y esa reducción qué objetivo tendría? ¿Cuál sería el resultado concreto para el la economía resultado nacional aplicar eso? concreto es menos recarga para las empresas que no tienen a dónde patear el IGB, ¿no? Porque si yo soy informal y he pagado IGB sin darme cuenta al comprar insumos y cosas, pero ya no tengo a dónde patearlo. O sea, al final es un impuesto a las ventas de 18% para la mayoría de las pequeñas empresas del Perú. Eso es muy alto. Usted también ha hablado... 15 es alto también, pero es menos alto, ¿no? Usted también ha hablado de otra reducción. No Impuesto sé si usted, a la renta. Pero también del precio del gas. Bajarían el gas al 20%. ¿Qué quiero que explique eso? No sé si el precio del gas o... De la gasolina. Ya. Hay dos... No, la gasolina 9 soles, pero también la reducción, lo dijo gasolina, Alfredo Torne en un 8 programa de soles. radio. Ya, el gas, ¿cómo se rebaja el gas? Hoy Explícalo. la gente compra GLP, que es gas licuado de petróleo que proviene de la gasolina, tiene su baloncito y cuesta 40 soles más o menos, ¿no? 38 soles, 43 soles, dependiendo. Si te conectamos a un tubo de gas natural que va a llegar a tu casa, ese gas te va a costar por el mismo volumen los famosos 12 soles. O sea, ¿no? usted promovería la conexión a conexión. cada casa Claro, de gas, porque, para que porque llegue gas ahora hay natural. candidatos que dicen hay que renegociar el contrato de exportación de gas porque no ganamos ninguna plata vendiéndole a México. Bienvenido sea, pero el problema ¿cuál es? Es que el mercado está aquí. México tiene todo el gas de Estados Unidos y no nos van a pagar más de lo que es el precio mundial. O sea, promover el consumo de Aquí. gas aquí en el Perú. Entonces, con ¿cómo conexiones. hacemos? Claro, ¿cómo Ok. hacemos eso? La planta que existe en Melchorita, en vez de poner todo esto en barcos, el gas licuado, se pone el gas licuado en camiones. Por ahora, después se harán tubos. Y esos camiones se van a Arequipa, se van a Recorren Chimbote, el país. recorren el país, llegan al sitio, hay una red, se regasifica el gas licuado y entra a la red. Es simplísimo y es algo que se Que puede lo harían. hacer. Y reducir también la gasolina, mencionó a 9 soles, promoviendo la importación. ¿Cómo es No, eso? lo que pasa aquí es que el precio afuera del petróleo, porque nosotros importamos mucho petróleo en el Perú, ha caído de $100 el barril a 27 dólares ayer. Es una caída brutal, ¿no? De 75%. Pero la gasolina aquí no ha caído en 75%. ¿Por qué? Bueno, hay impuestos, ha habido una devaluación también, pero tomando todo eso en cuenta, la gasolina de 90 hoy podría estar a 8 soles. Está a 9.50 dependiendo del lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque Petroperú tiene que hacer caja para financiar su refinería
y pagar los préstamos, y Repsol lo mismo, ¿no? Y entonces, si alguien importa, dice, uy, qué bien, yo voy a hacer un margen brutal, ¿no? Porque estoy protegido por estos dos gigantes. Y el margen, todas las cifras lo muestran, ha subido. Es más de 3 soles el margen, ¿no? El margen entre el petróleo importado o el petróleo del oleoducto norperuano y el precio al cual se vende el producto refinado. Es un margen muy grande, ¿no? Y se tiene que ir reduciendo. Ahora, ¿eso se hace por ley? No, se deja que el mercado funcione, nada más. Señor Kuczynski, para que quede claro respecto al tema del gas, para usted no hay necesidad entonces de renegociar ningún contrato, no ve... Es que no hay posibilidad de renegociar. El precio bajó de $10 a 2. Entonces ahora lo que dicen estos es que hay que decirle a los mexicanos, oye, págame 10, pero el precio al cual ellos pueden comprar es 2. Entonces, en vez de estar cansándonos en esto, usemos el gas aquí, tenemos la instalación, nos falta simplemente las redes. Claro, como usted dice, no se puede renegociar porque obviamente hay un impedimento legal también y constitucional. Eso me da pie para preguntarle qué tan viable cree usted que es posible seguir gobernando este país con la actual constitución tal cual la tenemos actualmente. ¿Es usted partidario de alguna modificación o un cambio más los radical? Contratos se pueden renegociar siempre y cuando las dos partes se pongan de acuerdo, ¿no? La constitución del 73 tiene una gran cosa y tiene una mala cosa. Yo estuve presente cuando se firmó la Constitución del 79, el 28 de julio del año 80. La firmamos junto con Fernando Belaúnde y sus ministros. La Constitución del 73 lo que tiene es un capítulo muy fuerte, 93, perdón. Del 93, perdón, en el tema económico. Por eso la fuerza que ha tenido el MEF, la idea de asociaciones públicas, privadas, etcétera, todo eso ha permitido un crecimiento alto. Pero tiene un gran defecto, que es una constitución nacida de un golpe de Estado, ¿no? Entonces hay toda esa discusión. Pero yo creo que no hay que ser tan legalista, ¿no? Manejémonos con la constitución que hay, algunas cosas se pueden cambiar. ¿Qué aspectos de ellas podrían reformarse? Mire, yo diría que ya se reformaron algunas cosas. Por ejemplo, en el año 2005 yo promoví un cambio en las pensiones, que está reflejado en un nuevo artículo ahí. Y hay que ver pues puntualmente qué más tenemos que reformar, ¿no? El tema de las pensiones es bastante delicado si tomamos en cuenta pues si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la Oficina de Normalización Previsional, que es donde hay una gran cantidad de personas afiliadas. Se ha hablado, expertos han dicho que con el tiempo este sistema puede colapsar. Y bueno, no sé qué medidas podrían tomarse para que ello no ocurra, señor Kuczynski. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que más trabajadores tengan acceso a una pensión. Hoy en el Perú, de los 18 millones de trabajadores que tenemos, solo 3 millones tendrán acceso a una pensión en el futuro. O sea, es un porcentaje bien bajo, es el 18%. ¿Y el resto más o menos. El resto no tiene nada porque son informales. O sea, su empleador no retiene nada. Y la ONP, el problema que tiene es que es plata del presupuesto. Ahora, ustedes también proponen que las AFPs le den la posibilidad a sus afiliados, a los beneficiarios, en usar el 20% de su fondo y no el 95%. ¿Por qué esta diferencia? Hay que ver qué porcentaje para, por ejemplo, hacer tu primera vivienda, tu casa, armar tu negocio. Lo que queremos es que no sean fondos estáticos,
sino que sirvan para que la gente pueda hacer su actividad. O sea, que no espere los 65 años para recibir una pensión, sino que pueda trabajar con ese pueda fondo. usar parte de... ¿Y qué porcentaje es? ¿El 20%? De repente 20 es bajo, de repente 40, 50, hay que ver eso, estamos haciendo todos los estudios para eso. De acuerdo. El tema cultural, señor Kuczynski, no ha sido muy aprovechado por los candidatos presidenciales, no solo en este proceso, sino en anteriores, pese a que tenemos pues una diversidad muy amplia, a que tenemos también células casi vecinales, ¿no?, de colectivos culturales en nuestras ciudades. Y no solamente hablo de Lima, ¿no?, sino muchas otras, Arequipa, Huancayo. Sin embargo, como le decía, no parece ser una prioridad dentro de los programas de gobierno el tema cultural, teniendo en cuenta que estamos frente a alguien pues, que, como al comienzo del programa, Susana, hemos recordado, es alguien aficionado a la música, cultiva esa afición tocando él mismo, interpretando piezas musicales y dominando 3 instrumentos. Bueno, le preguntamos, ¿qué tiene usted previsto hacer por la cultura para desarrollar mejor este aspecto en un eventual gobierno suyo? Bueno, tenemos que fortalecer el Ministerio de Cultura, el INC, ¿no? Necesitan más recursos. Aumentar el presupuesto. ¿Qué porcentaje del presupuesto va al Ministerio de Cultura? Es ínfimo, ¿no? 2, tenemos que promover la cultura y el deporte, las dos cosas van juntas en los colegios, en los barrios, la loza deportiva, y hay muchas iniciativas privadas. Por ejemplo, Juan Diego Flores apoya Sinfonía por el Perú, con el padre José en Manchay nosotros empezamos eso hace años atrás, dotando a los chicos de instrumentos. Cada año se hace un concurso musical en Manchay. En fin, es una iniciativa pequeña pero que está creciendo. Pero también es necesario poner en valor todo, digamos, los complejos arqueológicos que tenemos a lo largo de nuestro país. Que están votados, muchos de ¿Eso ellos. es parte de su tarea? Absolutamente. Si fuera Ahora, presidente. lo que necesitamos aquí es billete, pues, porque yo he hablado de los sueldos de los policías, de los maestros, de la formalización. El billete va a venir de que seamos un país más formal. Somos un país 60% informal, entonces el Estado tiene muy pocos recursos. Si nos vamos formalizando poco a poco, vamos a tener más recursos con impuestos más bajos. Bueno, nosotros, señor Kuczynski, tenemos que cumplir con la formalidad de hacer una pausa en Mirada Electoral Elecciones 2016. Vamos a regresar dentro de unos minutos con el último bloque de este programa, que tiene como invitado al señor Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial por Peruanos por el Cambio. Espérenos unos momentos que ya estamos de vuelta.
De vuelta estamos con Mirada Electoral Elecciones 2016 con nuestro invitado Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial por Peruanos por el Cambio. Y en esta sección, señor Kuczynski, vamos a hacer con usted un ping-pong de preguntas, de ideas. Dispara. Y respuestas rápidas. Empieza Un raquetazo, Susana Mendoza disparando a nuestro Un invitado. paletazo. Unión civil. Yo creo en la libertad y si la gente quiere vivir en unión civil, que lo hagan. Ley universitaria. Ley universitaria necesita una reforma y es que se evite el peligro en un futuro gobierno de que se controle el pensamiento en las universidades. Beca 18. Seguimos. Ley de lobbies. Ley de lobbies está bien. Aborto. Aborto, yo creo en la vida y creo en la educación sexual para los jóvenes y evitemos el aborto. Pena de muerte. No. Reforma social. Reforma social necesitamos un montón, es una larga lista de cosas. Creo que podemos dar por concluir este breve ping-pong. Ay, no, qué pena. Porque Un tenemos par de preguntitas preguntas más de Twitter, de Susana, Twitter. y el tiempo ya se va agotando y queremos hacerlas extensivas. Sí, a mí no me nuestro- pueden dar más tiempo que a Acuña o a la señora Fujimori. Ah, Ya bueno. me dieron más tiempo, o sea, Ellos todavía no vienen, de repente van a reclamar pitear. ese privilegio, entre comillas. Bueno, tenemos una pregunta sobre los bomberos, señor Kuczynski. Bueno, nos preguntan, seguramente un seguidor nuestro, bomberos, si qué tanto los tiene usted en cuenta en su programa de gobierno. Yo los tengo muy en cuenta porque los bomberos sufren. Cada vez que se cae un camión o un bus al barranco, ellos tienen que ir ahí y no son pagados. Los bomberos deben recibir un sueldo. Los que quieran seguir siendo voluntarios, bienvenidos, pero tenemos que pagarle a los bomberos. ¿Qué hará con el Seguro Integral de Salud? No, eso se tiene que fortalecer y seguir. ¿También hay otra pregunta tuitera? No, más bien ya Acá tengo estamos... otra. Acá tengo otra. Continúa, si es que hay Por el algún deporte, problema. ¿qué va a hacer, dice el Twitter? ¿Y qué va a hacer con los Juegos Panamericanos? Bueno, los Juegos Panamericanos tenemos un compromiso y hay que cumplirlo. Y me dicen que hay un montón de trabajo que hacer, habrá que ver qué nos falta y completar las instalaciones a tiempo, ¿no? ¿Debe haber algún porcentaje específico del presupuesto destinado, o como usted señaló hace un rato, al rubro de cultura y deporte, o no es el caso? Bueno, no se puede poner un porcentaje. Lo que se puede decir es que no le dedicamos suficiente dinero ni al deporte ni a la cultura. Tenemos que alentar a que las grandes empresas promuevan tanto el deporte como la cultura con no solo obras por impuestos, sino apoyo por impuestos, porque una orquesta hay que pagarle a los músicos. Y ¿Qué es lo más audaz que haría Pedro Pablo Kuczynski de salir presidente en sus primeros 100 días de gobierno? No, el primer día vamos a presentar al Congreso una lista de 4 o 5 medidas, empezando por el sueldo mínimo vital, la ley de apoyo a las pequeñas empresas para que se formalicen, un plan de agua potable de 7 años que empiece lo antes posible, va a tomar tiempo, y ¿Para qué región? reforma en el Poder Judicial. Bien, amigos y amigas de Andina Canal Online, Mirada Electoral, Elecciones 2016 va llegando a su fin con nuestro invitado Pedro Pablo Kuczynski, candidato por Peruanos por el Cambio a la presidencia de la República. Antes de despedir el programa, queremos agradecerle a nuestro invitado de estar aquí y también pedirle a él unas últimas palabras hacia nuestra audiencia. Yo creo que el Perú tiene un gran futuro, tenemos mucha gente joven, emprendedora, con iniciativas. Lo que tenemos que hacer como gobierno es darles la oportunidad poniendo la infraestructura y el aparato legal que les permita aprovechar esta circunstancia. Eso Bueno, es. Con esa invocación y esas palabras finales de Pedro Pablo Kuczynski, nuestro invitado esta mañana en Mirada Electoral Elecciones 2016, nosotros nos vamos despidiendo. Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez estuvieron conduciendo el programa en esta oportunidad a través de Andina Canal Online. Nos vemos pronto con otro invitado especial. Hasta luego. Hasta luego.